Yo me considero compositora, feminista y artesana del sonido, ¿no? Que es lo que decías hace rato. Es, la idea de lo de artesana del sonido es un poco, la artesanía siempre es como mal vista, ¿no? Desde el mundo del arte más, más snob, digamos, ¿no? Como algo que se hace en serie, algo que no es realmente arte. Eh, Además, hay una cuestión también de clase ahí, hay un elemento de clase, entonces yo prefiero identificarme con eso, por eso digo que soy artesana del sonido, porque efectivamente yo trabajo con sonidos, que eso es, hagas música, o sea, te llames música, compositora, artista, sonora, ruidista, etcétera, etcétera, lo que sea, siempre estás trabajando con sonido. Entonces, por eso yo digo que soy artesana del sonido. Y cuando todavía tenía la inaudita, también me había decidido llamar impertinente radial, precisamente porque yo no soy radialista, no tengo formación de radialista ni de comunicadora, digamos, ¿no? Entonces yo era una metida en la radio, una compositora metida que, que quería hacer cosas en la radio, ¿no? Entonces, eso, en cuanto a mi formación, bueno, yo he tenido una formación bien diversa, digamos, he pasado clases particulares de instrumento, piano, guitarra, he estudiado en el conservatorio un tiempo, he estudiado en la universidad también, he estudiado composición y dirección, eh, y después bueno, después me fui a estudiar a Uruguay con Corión Aronian y con Graciela Paraskevairis, tipo clases particulares, eran unos seminarios, bueno, no yo sola, con dos compañeras más de mi carrera, y eran clases muy, es decir, muy concentradas, ¿no? Las clases estuvimos ahí durante 6 meses. Y después hice un diplomado en educación musical superior, aquí en la Universidad de la Cordillera. Y eso sería en cuanto a mi formación. Después, las cosas que no he aprendido en la universidad o que no me han enseñado en el conservatorio, ni en clases particulares, ni, o que he tenido atisbos con otros maestros, me las he enseñado yo como autodidacta, ¿no? Dentro de Eso. tus prácticas como compositora, como creadora, ¿cuáles crees que son los temas que te interpelan? Son varias cosas que me interesan en general, ¿no? Eh, por supuesto que como en tanto feminista, yo considero que el feminismo es una práctica, un conocimiento, un movimiento, un montón de cosas, ¿no? Es una cosa demasiado grande, con muchas esferas. Entonces, dentro de este marco, ¿no? Que son estos los lentes con los que yo veo el mundo en realidad, me interesa plantearme como compositora dentro de, con conciencia, digamos, ¿no? Con conciencia de mi lugar, de mi tiempo y de también de mi contexto político-social, ¿no? Eso. En este trabajo que estás desarrollando para el Rayo, estamos hablando de alrededor de 12 años de trayectoria del programa. Me imagino que el archivo es enorme, ¿no? Como para tejer una retrospectiva, es bastante material. Es ¿Cuál está siendo como el hilo conductor o aquel, no sé, aquella comanda desde la composición que te está ayudando a decidir cuál es el material que entra y cuál es el material que no tomarás en cuenta? Bueno, como dices tú, es mucho, 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 mucho material. Eh, son muchas horas, digamos, que hay que resumir en poco tiempo, ¿no?
Entonces, lo que yo estoy haciendo es tomar digamos, los bastiones de lo que era lo más importante, de lo que me interesaba plantear con el programa. Y sobre eso estoy construyendo una especie de collage, digamos, con elementos, bueno, sí, la estoy trabajando como una composición electroacústica, ¿no? Es decir, estoy trabajándola es decir, bueno, me imagino que, o sea, si yo fuera, si no tuviera esta formación como compositora, digamos, igual consideraría una estructura, si tuviera una formación de comunicadora, igual consideraría una estructura, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, supongo que vendría a ser como lo mismo, pero quizás la forma de decirlo resulta un poco diferente, ¿no? Vamos a ver cómo resulta, a ver cómo lo perciben. Me gustaría saber cuál ha sido tu impresión de cómo la radio y la radio en la que participabas es muy puntual, ¿no? Eras miembro de la radio Deseo, que es una radio que creo que tiene como un público y una presencia en la audiencia muy claro y muy definido respecto a su discurso. ¿Cómo has podido percibir tú la relación que la radio entabla con la ciudadanía? Bueno, primero que el tema de la radio que mencionas es muy importante, ¿no? Es decir, la inaudita no hubiera existido si no hubiera sido con Radio Deseo, ¿no? Es decir, fue la existencia de la Radio Deseo lo que a mí me motivó para ir a proponer el tema de la inaudita a la María y luego al Sergio Calero, ¿no? Entonces, justamente porque es una radio que se plantea desde el feminismo, desde una mirada feminista, eh, de anticolonial, anarquista, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me atrajo y lo que me llevó en realidad a pensar en este programa, ¿no? A decir, pucha, mira, esto buenísimo sería hacer aquí. Y yo he percibido como que la audiencia de Radio Deseo es bien diversa, ¿no? Eh, pero hay una cierta orientación, digamos, una tendencia a una búsqueda, ¿no? A una búsqueda de otras cosas que escuchar, cosas diferentes, y también otros discursos, ¿no? Otros discursos políticos, no los que pasan por floro generalmente en otros medios de comunicación, no los mismos discursos, las mismas programaciones, por ejemplo, que pasan en las radios, que es como hasta las mismas canciones, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de audiencia que escucha Radio Deseo, me parece, ¿no? Entonces, te agradezco infinitamente y te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti, Geli, por tus palabras. Un abrazo también.